En este vídeo vamos a explicar una serie de conceptos que tienes que controlar y configurar cada vez que quieras realizar una emisión. Para empezar por lo más básico, diremos que un vídeo es un conjunto de imágenes que se reproducen de forma secuencial. Cuando hablamos de resolución nos referimos al tamaño que tiene cada una de las imágenes que compone el vídeo. Así, hay una serie de resoluciones estandarizadas que os sonarán seguramente. Está HD con esta resolución de alto por ancho en píxeles, Full HD, 2K y 4K. Hay más, pero estas son las más frecuentes. Cuando hace referencia a la resolución, normalmente se dice el último de los valores, el alto, 720, 1080, 1440, 2160 píxeles. En cuanto a la velocidad de fotogramas, se habla de fotogramas por segundo, las siglas FPS, que quiere decir cuántas imágenes hay en cada segundo de reproducción. Por ejemplo, algunas de las más utilizadas serían los 24 fotogramas por segundo, es decir, 24 imágenes por segundo para el cine, 30 fotogramas por segundo para la mayoría de las retransmisiones de televisión y luego 60 fotogramas por segundo, que sería ideal para un vídeo o reproducción de movimientos muy rápidos, que en este caso para emisiones deportivas sería bastante adecuado. El siguiente concepto y uno de los más importantes sería el bitrate, que es la cantidad de información por segundo que tiene el vídeo. Cuando hablamos de cantidad de información se refiere a la información digital, a los megas, al espacio que ocupa cada segundo de grabación. En este caso lo hemos puesto así en megas por segundo porque es una medida que se utiliza mucho a la hora de hacer los test de velocidad de internet que seguramente conocéis. Por ello hemos hecho una representación gráfica de estos rectángulos que representarían una unidad de tiempo de un segundo y una trama interior más o menos densa que representaría la cantidad de información que contiene ese segundo. Esa trama, ese relleno, tiene que ser repartido entre cada uno de los fotogramas que componen nuestro vídeo, rellenando, entre comillas, de información digital cada uno de esos fotogramas. Por eso, el mismo bitrate repartido entre fotogramas de tamaño pequeño implicará una densidad de relleno grande. Con un fotograma del mismo tamaño, pero el doble de fotogramas por segundo, evidentemente el reparto será menor, tocará exactamente a la mitad. Y si ese mismo bitrate lo repartimos entre fotogramas de tamaño grande, y siguiendo el ejemplo que hay aquí, si además de tener un fotograma grande tenemos un gran número de fotogramas por segundo, la cantidad de información que contendrá cada uno de los fotogramas será insignificante. ¿Y en qué se traduce todo esto que acabamos de explicar? Pues aquí vienen los ejemplos. A igualdad de resolución y fotogramas por segundo, si tenemos un bitrate alto tendríamos nitidez y si tenemos un bitrate bajo se pixelaría y tendríamos baja calidad. Se han explicado estos parámetros básicos porque son parámetros que hay que configurar cada vez que queramos hacer una emisión con Calypso. Y dicho así podría parecer fácil. Para una mayor calidad elegiríamos mayor resolución, mayor bitrate, está claro, todo a tope. Pero tenemos dos factores que nos van a condicionar totalmente a la hora de hacer estas elecciones. Por un lado, hay que tener en cuenta que una mayor resolución a una mayor tasa de fotogramas exige mayores recursos del teléfono, es decir, tendríamos que tener un teléfono más potente. Y aún teniendo un teléfono moderno, potente y con buenas capacidades, hay que tener en cuenta el segundo de los factores que es todavía más condicionante, que sería el ancho de banda, es decir, la cantidad de conexión de internet que tenemos en ese momento. Por este motivo es esencial hacer estas mediciones cada vez que lleguemos al sitio donde vamos a realizar la emisión. Para esto tenemos un montón de aplicaciones disponibles. Estas aplicaciones medirán dos tipos de velocidad. Por un lado, la velocidad de descarga, que es la velocidad a la que yo recibo datos, y por otro lado, la que nos interesa y la que nos condiciona en este caso, que sería la velocidad de subida, que es la velocidad a la que yo puedo emitir los datos. Repetimos que esta velocidad lo que sería es la cantidad de datos, cantidad de información que yo puedo enviar por unidad de tiempo. Para esto yo utilizo la aplicación Speedtest, pero como hemos dicho puedes utilizar la que quieras. De esta capacidad de la red va a depender totalmente nuestra emisión, de forma que yo recomiendo que hagáis diferentes mediciones en diferentes momentos desde el sitio en el que vayáis a emitir, para comprobar que no tiene picos de bajada de conexión y poder determinar cuál es la capacidad real que tenemos de subir información, teniendo en cuenta que si la conexión de internet en algún momento no es capaz de asimilar la tasa de bits que estamos enviando desde el teléfono, se va
va a traducir en parones, tirones, pixelados y en general una pérdida de calidad hasta el punto de que pueda hacer inviable la retransmisión. En la mayoría de las publicaciones que yo he visto recomiendan elegir una tasa de bits no superior a 1/3 de la capacidad de subida de la conexión de internet. Esto sería correcto, pero la verdad es que es bastante conservador. Yo en mi experiencia haciendo unas mediciones previas adecuadas y comprobando que la conexión de subida es estable, no he tenido problema normalmente en configurar el bitrate de emisión a un 60 o incluso 70% de la velocidad de subida que haya podido comprobar en las mediciones con los test. Otro parámetro que tendremos que seleccionar a la hora de configurar la emisión es el códec de vídeo. ¿Qué es un códec? Como pone aquí, es un software que comprime los vídeos en formato que reconoce YouTube o la mayoría de las plataformas. YouTube, por ejemplo, tiene algún otro como el AV1. Pero la aplicación se ha reducido al H264 y H265 porque son lo suficientemente universales como para que no tengáis problema. Muy brevemente, como pone aquí, la diferencia entre ambos sería que obviamente el H264 es más antiguo, es mucho más compatible con todo que el H265 en la actualidad, aunque el H265 ya también está muy extendido y tampoco vais a tener ningún problema de compatibilidad. El H265 es bastante más eficiente de forma que consigue aproximadamente la misma calidad en un tamaño aproximadamente del 50% menos. ¿Qué implicaría? Que emitiendo a un mismo bitrate, es decir, a una misma tasa de bits por segundo, tendríamos mayor calidad. O dicho de otra manera, podríamos tener la misma calidad con menos bitrate. Entonces estaría claro, podríamos pensar elegir siempre H265 y posiblemente sería una buena opción, pero hay que tener en cuenta el hardware de nuestro teléfono. El H265 es un codificador que exige mayores recursos, lo cual durante la emisión o grabación podría implicar un aumento de la temperatura y el aumento de la temperatura a su vez podría implicar una pérdida de rendimiento. De forma que hay que tenerlo en cuenta, probarlo bien y ver cuáles son nuestras limitaciones. Este gráfico representa un resumen un poco del proceso de emisión. Es muy básico, simplificado y resumido, pero es importante tenerlo claro para saber cómo afectan todas las variables que hemos explicado anteriormente. Al final el proceso se resume en eso. Tenemos un teléfono que capta el vídeo a través de la cámara, lo codifica a un bitrate, cantidad de información por segundo, empleando un códec de vídeo, H264 o H265, y un códec de audio que tampoco hemos entrado mucho porque realmente dentro de lo que es el proceso ocupa muy poca cantidad de información respecto al vídeo. De hecho viene preconfigurado, no tienes que cambiar nada. Y una vez ha codificado todo, lo emite, lo lanza a internet. Internet que lo hemos puesto aquí como un ente intermedio, pero bueno, pone aquí disponemos de una cobertura y velocidad de subida. Si tenemos conexión wifi siempre será más estable probablemente y si no, una red de datos. Comprobamos siempre la velocidad de subida varias veces en el momento para comprobar velocidad y estabilidad. La red de internet, por llamarla así, conecta los datos que emite el teléfono con la plataforma que recibe esos datos, los procesa, de igual forma que el teléfono codifica el vídeo y el audio, la plataforma al recibirlo lo decodifica y luego evidentemente lo muestra para que pueda ser visualizado. Entonces, resumiendo un poco el tema para que veáis todo esto cómo se aplicaría de forma práctica, llegamos al sitio donde vamos a realizar la transmisión, cogemos el teléfono, abrimos la aplicación de test de velocidad de internet, realizamos la prueba y nos da una velocidad de conexión de subida. En ese ratito y mientras preparo el resto de las cosas que voy a necesitar, pues realizo algunas otras pruebas de medición de velocidad de internet y compruebo cuál es la tasa de conexión de la que dispongo en ese momento para realizar la transmisión. Teniendo en cuenta que dejamos un margen, como hemos dicho antes, no pasaríamos mucho del 60% en condiciones normales. Y una vez que conozco y he comprobado la conectividad de la que dispongo, llega la hora de tomar decisiones. En el menú de configuración de Calypso tendremos que elegir el códec, preferentemente si podemos, si no hay ningún problema con el hardware del teléfono, elegiríamos H265. Habría que elegir también la velocidad de fotogramas por segundos, los FPS. Tendríamos que elegir la resolución a la que queremos emitir. Por defecto vienen 1080, pero podríamos bajar a 720 o subir a 1440 en 2K. Y tendríamos que elegir el bitrate para que el resto de configuraciones elegidas puedan ser emitidas a una calidad óptima o al menos aceptable. Y ahí viene la gran pregunta, ¿qué bitrate es el que tengo que poner en la aplicación? Lo primero, y reiterando nuevamente, tienes que tener en cuenta la capacidad de internet que tienes en ese momento, considerando un 50-60% de esa medición que has tomado. Y con esto tenemos que ser cuidadosos porque hay sitios en los que tenemos una buena conexión, tanto de descarga como de subida.
Hay sitios en los que tenemos una mala conexión tanto de descarga como de subida, pero luego tenemos sitios en los que una de las dos puede ser especialmente alta o especialmente baja en relación a la otra. Nosotros, para realizar emisiones en directo, tenemos que prestar atención a la velocidad de subida. Google facilita unas tablas en las cuales vienen los diferentes codecs, diferentes resoluciones y velocidades de fotograma y diferentes bitrate recomendados y máximos, del cual te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Pero en previsión de que pudiera resultarte un poco confuso porque habla de configuración de tasa de bits mínima y máxima para los codecs H265 y AV1 y configuración de tasa de bits sin poner si mínima o máxima recomendada para el H264, y teniendo en cuenta que, si observáis, no sigue una proporcionalidad entre las diferentes resoluciones, teniendo en cuenta que, por ejemplo, a 1080 en Full HD la máxima y mínima recomendada para H265 y H264 se invierte, es decir, en H264 pide o recomienda más en Full HD, como parecería lógico pensar, y sin embargo pide o recomienda menos en el resto de las resoluciones. Por si te sirve de ayuda, hemos unificado en una tabla una tasa de bits recomendada en función de una tasa de fotogramas y resoluciones a la que puedas emitir. Para simplificar, no se ha hecho diferenciación entre codec H264 y H265. Ten en cuenta que si emites con H265 a misma tasa de bits tendrás una mayor calidad proporcional. Hay que entender que estas tablas tienen unos valores para una emisión a un nivel de calidad óptimo. Podrías emitir perfectamente en 1080 a 60 fps a 12 megas por segundo, o 1440 en 30 fotogramas por segundo a 20 megas por segundo, o al revés, si tienes ancho de banda suficiente puedes emitir 1080 a 60 fotogramas por segundo a 20 megas por segundo, es decir, superior, pero sí te podría servir de orientación para, por ejemplo, no poner la mitad de los valores aquí recomendados. Pero como todo esto al final es prueba y error, prueba diferentes resoluciones con diferentes tasas de bit y ves la calidad. Y por último, haremos referencia a las grabaciones de vídeo. De forma simultánea o independiente a la transmisión, Calypso te permite realizar una grabación de vídeo. Esto te puede servir de respaldo de la transmisión, o bien porque la tasa de bits de la velocidad de internet que hayas medido sea insuficiente y decidas que no merece la pena intentar transmitir. De esta forma podrías grabar un archivo de vídeo que con posterioridad podrías subir a tu canal. Tanto la grabación de vídeos con Calypso como la subida de archivos de vídeo al canal de YouTube se tratará en vídeos independientes. Google también recomienda unas tasas de bits mínimas y recomendadas para los archivos de vídeo que subas al canal, de lo cual también dejaremos el enlace en la descripción del vídeo. Y de igual forma, aquí te ponemos una tabla resumen por si te puede servir a modo orientativo. Para simplificar lo máximo posible, hemos mantenido la relación de tasas de bits hasta 1440 y solamente en 4K, en 2160p, se han aumentado al máximo que te admite YouTube. De esta forma, si solamente vas a grabar vídeo o si además de transmitir vas a grabarlo, sería interesante intentar llegar a la tasa de bits recomendada al menos y no quedarte muy por debajo, porque si en la transmisión se nota, en los archivos grabados se nota mucho más una baja tasa de bits. Es más, si ya tienes claro que no vas a transmitir y solamente vas a grabar, recomendamos seleccionar valores altos o muy altos de bitrate que generarán archivos de mucha mayor calidad, aunque también de bastante más tamaño.